Hola. La pregunta que yo tengo es con lo que dicen que van a profundizar el modelo y como es estilo chavo castrista esto, si dentro de 4 años, cuando tengamos ese congreso, vamos a venir acá como dueños de farmacia o como empleados del gobierno. No creo que llegue a tanto. No creo que llegue a tanto. A mí me preocupa un poco, les digo, soy totalmente franco, ¿no? Voy a contestar con total franqueza. Después de cierta edad, una de las pocas ventajas que van quedando es que uno dice lo que piensa ya, ¿viste? Porque no está calculando o especulando tanto. Yo creo que un triunfo muy fuerte en las elecciones del oficialismo puede ser peligroso en el sentido que va a haber una tentación, como un poco se le escapó al secretario de Política Económica del Ministerio de Economía, ¿no?, de esta idea de profundizar el modelo, lo cual en sí mismo no está mal, sino depende qué quiera decir con eso, ¿no? Pero cuando empieza a decir, por ejemplo, que el populismo antes no era sustentable porque no había rentas para apropiarse, pero ahora sí, evidentemente empieza a preocupar, ¿no es cierto? Porque es como que ya... Hasta ahora Argentina, en el contexto sudamericano, se mantuvo bastante cuidadosamente en un intermedio entre lo que sería Brasil, por ejemplo, y Venezuela, por poner, bueno, el líder de la región y el país, digamos, con una postura más francamente socialista, ¿no? Y digo Venezuela y no, por ejemplo, Bolivia o Ecuador, porque hay una gran diferencia entre Bolivia, Ecuador y Venezuela, y que es la inflación, precisamente. Bolivia es un país que todavía el Banco Central se maneja con bastante independencia y se esmera para tener baja inflación. En Venezuela, además de la tendencia muy socializante, está, digamos, una política muy inflacionaria. O sea, hasta ahora Argentina en la práctica se manejó, digamos, como, no sé si equidistante, pero en un lugar que no era ni Brasil ni Venezuela, ninguno de los dos lugares, ¿no? Y yo creo que hay una discusión interna dentro del oficialismo en cuanto a algunos sectores que cuando dicen profundizar el modelo, lo que están pensando es en un proceso de avances sobre la sociedad civil, tanto en lo que tiene que ver con las empresas como con los medios de comunicación, etcétera. Por ejemplo, este tema de los directorios, o el nombramiento de directores en las empresas privadas. Es cierto que si el ANSES tiene acciones, tiene legalmente derechos como para nombrar, pero 2 veces había sido sancionado por ley, 2 veces, que se ponía un límite, digamos, en cuanto a los directores que podían tener en ese momento las administradoras de fondos de pensión. Por otro lado, si esas empresas hubieran sabido que quien iba a tener las acciones no era administrador de fondos de pensión, sino el propio Estado, probablemente no hubieran cedido capital, ¿no es cierto? Entonces, encima de todo eso, hacer el cambio por un decreto de necesidad de urgencia, a mí me parece que es muy peligroso realmente, porque estoy generando una gran incertidumbre, lo cual desde el punto de vista de la inversión en la Argentina es negativo desde el punto de vista de la inversión en la Argentina. Entonces, yo no creo que se llegue a... Estuvo demasiado gráfico usted en su pregunta, pero evidentemente a mí me parece que aunque no llegue a una instancia de apropiación, el afán regulatorio me parece que va a tender a ir constante o en aumento. Entonces, aunque no sea empleado del gobierno, creo que la dependencia respecto del poder político va a aumentar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tenemos una pregunta? Acá a la izquierda. Ahí. Muy bien. Allá había una chica por allá. Le hago una pregunta. Todo lo que se comenta en la parte de importación, que hay detenidos muchos productos y en el país no ingresan. Eso a nivel economía, ¿cómo lo ve usted? Creo que es un sistema muy primitivo, ¿no es cierto? Porque en todo caso me tengo que manejar por precio, no por cantidades, o sea que los aranceles sean mayores.
pero restringir por cantidades es volver a épocas muy primitivas, ¿no? Incluso está generando problemas en cadenas de producción, ¿no? Por falta de insumos, falta de bienes de capital. En el caso de medicamentos, ustedes lo sabrán mejor que yo, pero me han dicho de algunos casos donde también hay faltantes, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es un mecanismo muy primitivo. Lo que pasa es que no hay una conducción centralizada de la política económica. Me explico. Entonces, Moreno, que es como, digamos, alguien que recibe una orden y trata de ser muy eficaz sin reparar en medio, ¿no es cierto? Él o recibió la orden o se dio cuenta, con razón, de que este año podía haber un faltante de divisas, ¿no? En el sentido de que ya la exportación no crecía tanto, la importación crecía mucho, y entonces o se lo dijeron, o yo más bien creo, mucho por propia iniciativa, decidió, mira, es un año electoral, es peligroso, si no hay dólares se puede disparar el dólar, ¡pum!, vamos para adelante, ¿me explico? Entonces entra como elefante en el bazar, ¿no es cierto?, a cumplir el objetivo, ¿me explico? Y en el medio, bueno, obviamente hay una cantidad de daños colaterales, ¿no? Yo creo que es un método primitivo, ¿no?, me parece a mí. Todo esto viene del tema de la inflación. Lógicamente, yo tengo un tipo de cambio desalineado, ¿no?, que se ha ido apreciando mucho por la inflación, el problema se complica, ¿no? Pero yo creo que, por eso yo puse el nuevo modelo económico, de hecho, que estamos yendo a un esquema más bien de sustitución de importaciones. Yo, por ejemplo, les digo un caso, ¿no? Yo no veo mal la sustitución de importaciones, al revés, la veo bien, pero que se haga en condiciones mínimamente aceptables de eficiencia, porque si el precio de eso, que hay que pagar 50% más los bienes, evidentemente para el país no es bueno. Yo veo con mucha simpatía que, por ejemplo, han aparecido armadurías de notebooks. Son armadurías, no son fábricas, me explico. Pero después me entero que en realidad eso se arma a partir de dinero que el gobierno anticipa de un programa que en sí mismo es bueno, que es el programa Conectar Igualdad, que es la distribución de 3 millones de computadoras en las escuelas secundarias, que en sí mismo me parece muy bien. Pero digo, es todo un poco artificial, no sé si me explico, ¿no es cierto? Tenemos una última pregunta a la izquierda del auditorio. Doctor, ¿a qué se refería con el traspaso de tipo de cambio alto a moneda fuerte? Y al hecho de que la competitividad cambiaria de los sectores que compiten, que tienen que exportar o que tienen que competir con las importaciones, se ha deteriorado, porque la moneda argentina se ha ido revaluando y es muy distinto a lo que era hace 3, 4 o 5 años, me explico. Inclusive vos ves productos, por ejemplo, de economías regionales, que la fruta del Valle del Río Negro, por ejemplo, que ya tiene problemas para ser rentable, ¿me explico? Entonces, cuando vos ves que empieza a perjudicar producciones que tradicionalmente la Argentina ha exportado y que ahora ya no es tan rentable la exportación, te está dando un indicador de que la moneda es quizás demasiado fuerte, ¿entendés? Que vos podés comprar, digamos, muchas divisas extranjeras, pero que te resulta un gran problema para competir con el exterior, ¿no es cierto? Yo no creo que hoy la Argentina, quiero ser claro en esto, haya hoy así un problema de atraso cambiario generalizado. Sobre todo todos los que hacen negocios con Brasil, por ejemplo, no se quejan porque Brasil, la moneda es todavía más fuerte que la Argentina, se ha revalorizado más todavía que la Argentina. Pero depende en qué lugar del negocio estés. A algunos ya les molesta, a otros no. Pero, ¿cuál es el principal problema? El principal problema no es la foto, sino la película. Suponete yo soy industrial y quiero invertir en algo para exportar o para reemplazar importaciones, ¿no? Y tengo que hacer una inversión, voy a empezar a tener beneficios dentro de 1 año y medio, porque hasta... ¿Qué certidumbre tengo de cuál va a ser, por ejemplo, los salarios en dólares? ¿No? Que es un insumo fundamental. No sé si los salarios en dólares van a estar 25, 30 o 40% más altos. Entonces la película es peor y ahí es donde la necesidad del programa de estabilización pasa a ser crucial para dar un poco más de certidumbre, ¿no?
Muy bien, le agradecemos, licenciado Juan José Liach, por Gracias. habernos acompañado en el Congreso Internacional 2011, Actualización y Gerenciamiento Farmacéutico.